Ento- Entonces, ¿qué sería un artículo de divulgación? Sería un escrito donde se va a dar a conocer algún dato relevante, alguna información relevante. Los artículos tienen la característica, sobre todo de las revistas científicas, de darnos datos actualizados para que un libro de texto llegue al público al que quiere llegar. Se tarda un poco en tenerlo listo y tarda mucho más en llegar al mercado o llegar a los estudiantes. En cambio, las revistas tienen una mayor prontitud en sus apariciones. Las revistas tienen una periodicidad en la que se van publicando. Puede ser revistas semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, y hay algunas revistas que son anuales. Pero su finalidad es dar a conocer la información más relevante de los temas o de los aspectos a la que se dedica la revista. Existen revistas, como ustedes creo que sabrán, de cuestiones basadas de artistas, cómics, series de televisión, y existen, como en este caso, lo que vamos a trabajar, revistas de divulgación científica. Lo que vamos a trabajar nosotros es información basada en ciencia. Así que el tema escogido por ustedes debe ser visto desde ese aspecto científico. El lenguaje que van a utilizar debe ser un lenguaje cercano, pero bastante técnico con referencia al tema que se va a desarrollar. Eh, a lo largo de su formación, algunos maestros les han pedido que lean algún artículo de divulgación, ya sea para que obtengan alguna información, para que contesten algún cuestionario, pero en cierto momento de su formación académica, hasta el día de hoy, segundo de secundaria, han tenido acceso a alguna revista o algún artículo de revista para que ustedes lean. Tal vez no lo recuerden. Nada más pregunto abiertamente, ¿alguien de ustedes recuerda la información de algún artículo de divulgación que hayan leído? Ernesto, Como que es un artículo que solo muestra información muy, muy de él, o sea, muy, no la normal, por ejemplo, que hace siempre, es la que muy importante en la información. ok. La segunda pregunta es, deben considerar muy bien la respuesta. ¿Qué haces para obtener información de un tema? Vania, ¿cuál es su estrategia usted para obtener información de un tema? No tengo estrategia. ¿Cómo hace usted para decidir qué información va a usar? Ustedes son de la era digital, casi todo es Pues googleado. primero veo diferentes y ya. Ok. Pero, ¿cómo le hace para decir este sí y este no? Me veo, me investigo y ya decido. Y es muy importante que tengamos una estrategia muy clara de cómo obtener la información, y para ello debemos crear, antes de empezar a buscar la información, es tener un propósito, un objetivo muy específico para saber qué información voy a empezar a recabar, porque puede ser
de repente del COVID, los que escogieron COVID o adolescencia, cuando ustedes googleen van a encontrar millones de documentos y generalmente ustedes van a utilizar el que está de primerito y no necesariamente tiene que ser así. Si tú vas delimitando la información y pones pandemia del siglo pasado, ya se reduce el número de documentos que hay que hablan sobre ese aspecto. Y si le pones todavía otro aspecto, pandemia del siglo pasado en México, se reduce mucho más. Y es un modo de cómo ustedes empiezan a discriminar la información que pueda serle útil para el trabajo asignado, pero va a depender de cuál es el objetivo o el propósito que tú te plantees en el tema que escogiste. Esto lo vamos a trabajar en la próxima clase. Lo que requiero ahora, para el día de mañana, ustedes vayan buscando información y posteriormente vamos a ver si esta información les va a ser útil o no les va a ser útil. Afortunadamente no han vuelto a fallar en internet. Qué bueno. Planificar el artículo de revista. Lo primero es escoger un tema. Esto ya lo tienen. ¿Sale? Cada uno de ustedes ya escogió un tema. Ahora, del tema que escogieron tiene que ser información actual. Escogieron valores, escogieron adolescencia. Existe una información muy generalizada acerca de estos dos aspectos. Lo que es la adolescencia y lo que son los valores. La pandemia está mucho más actual porque casi siempre va a hacer referencia al COVID y la información que van a ustedes con la que se van a enfrentar es más reciente. Pero en el caso de valores y en el caso de adolescencia, eh, traten de buscar qué es lo que han dicho, por ejemplo, los psicólogos últimamente acerca de los adolescentes o sobre los valores o cómo están desarrollando los valores desde casa, ahora que no están interactuando con sus pares o con sus compañeros. Decía una maestra cuando estudiaba la carrera que a ella le sorprendía el grado de cobardía, decía, usaba la palabra, el grado de cobardía que se tiene hoy en día en la comunicación cara a cara. Y dice, me sorprende cómo en los mensajes digitales que utilizan los jóvenes usan algunas imágenes hirientes que cara a cara no la harías. Por ejemplo, ella, el emoji del jajajaja, dice, tú no harías jajajaja frente a la cara de una persona que te hizo un comentario o te escribió una información y tú no te reirías de tu cara de este modo. Esa maestra tenía, cuando me dio clase, como 65 años, hoy ya debe estar más veterana. Pero los valores que ella tiene del encuentro cara a cara no son los mismos valores que ustedes tienen hoy en día. Porque para ustedes que alguien te ponga jajajaja en un mensaje que has escrito, lo sienten hiriente, lo toman muy a personal, se está riendo de mí esa persona, así lo toman ustedes. O es, yo también le contesto con una broma y pongo una emoji de diablitos o pongo un emoji de otro tipo. Y es el modo de cómo se comunica y eso que considera la maestra una agresión, para ustedes es un modo de comunicación. Y los valores de comunicación ya son diferentes a los valores de comunicación que ella tiene. Y hay un choque de generaciones en ese aspecto. Si me logro dar a entender, seguro. La información entonces que ustedes adquieran tiene que ser una información que sea actual, de interés a un público en particular. Ustedes cuando vayan
mañana cuando vayamos a elaborar el propósito de su artículo, deben considerar a qué público le van a dirigir el artículo que van a escribir, para que sepan qué información van a recabar. Y lo último, el medio por el cual va a ser divulgado. Como un ejercicio que tenemos, y como estamos en periodo de pandemia y todavía tenemos las clases virtuales, va a ser un artículo digital que ustedes van a elaborar y tienen muchas mayores ventajas, porque puedes jalar imágenes, puedes jalar información, puedes crear, puedes borrar y volver a poner, cosa que si lo haces en tu libreta no es tan sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Esto es, en modo general, lo que vamos a hacer en este proyecto. Un artículo de divulgación, un artículo donde vamos a encontrar alguna información muy específica. No se trata tanto de que ustedes hagan el mejor artículo del mundo, sino que ustedes aprendan a recabar información y crear cómo debe ser un artículo con su planteamiento, su desarrollo, las imágenes y de dónde tomaron la información que utilizaron la bibliografía. ¿Sale? Pasen bonitos días, se va a desconectar automáticamente y ya terminamos. Nos vemos el día de mañana a primera hora. ¿Sale?